El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula Pecado en el campo de batalla. Cada vez que obtenemos una victoria espiritual, es el momento de dar gracias y reconocer la ayuda de Dios, porque el enemigo volverá a atacar. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué dirá estas palabras? Porque la gente piensa que es madura en la fe. La gente piensa que está firme en la fe. La gente piensa muchas cosas y no sabe que hasta los firmes tropiezan y caen. Después de una victoria viene la tentación de hacernos creer que nadie podía hacerlo mejor que nosotros, porque el orgullo siempre quiere ocupar el lugar que antes tenía y tratará de hacernos creer que lo hicimos solos, por nuestra fuerza, sin darnos cuenta que estamos siendo encaminados de nuevo por nuestros deseos egoístas. Vamos a ver un ejemplo. La derrota de Josué en la ciudad de Jai es un recordatorio, es un cuaderno de apuntes permanente donde nos alerta que no podemos tener éxito en la vida cristiana si estamos conviviendo con el pecado. El cristiano debe tratar con el pecado diariamente. Tiene que tener presente de que si es miembro del cuerpo que es la iglesia, va a afectar con su conducta las bendiciones y las relaciones también del cuerpo entero. Porque cuando pecamos contra el cuerpo de Cristo, no solamente nos afecta a nosotros mismos, también dañamos la familia entera de Dios. Porque el pecado de un miembro del campamento, de una persona que es parte del campamento, tiene un efecto, una consecuencia, una secuela por todo el cuerpo. Es como el organismo. Cuando hay un órgano afectado, todo el cuerpo sufre, ¿sí? Todo el cuerpo se debilita. En todas las luchas diarias necesitamos recordar cada suceso o acontecimiento como una experiencia para aprender. Está diseñada para producir restauración y una renovación en el Señor. Dios tiene siempre la disposición de enseñarnos a vivir en el Espíritu. Además, que nos mira con amor. Lo que está intentando es corregirnos y la corrección no se acepta comúnmente. ¿Por qué? Porque queremos defender nuestros derechos. No queremos perder amistades, no queremos que nos miren mal, pero si abandonamos la iglesia en vez de aceptar la disciplina de Dios, entonces no vamos a poder ser corregidos como Dios quiere. Y es que el orgullo ha sido parte de la experiencia humana desde la caída. Esa fue la razón por la cual Adán rechazó las órdenes de Dios y luego, cara dura, le echa la culpa a la mujer. Más adelante, el orgullo llevó a los hombres a construir Babel.
construyamos, hagamos una construcción que llegue hasta los cielos, hagámonos de un nombre. El orgullo llevó a Israel al cautiverio. El mismo orgullo llevó también a los fariseos a buscar la muerte de Jesús, y el mismo orgullo condujo a Pablo a perseguir a la iglesia primitiva. Veamos la desobediencia de Israel. Josué capítulo 7, verso 1. Dice: pero los hijos de Israel cometieron infidelidad, una infidelidad con respecto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Jueces 7:11. Israel había pecado, habían quebrantado el pacto con Dios y robaron, mintieron y aún lo guardaron entre sus enseres. El primer fracaso de Israel en su intento por conquistar una nueva ciudad se relaciona con el pecado de un miembro de la comunidad. Ese pecado acarrea grandes consecuencias para todos, porque cuando el pueblo se aparta de los mandatos y los preceptos del Señor, camina en línea recta al fracaso. Cuando obedece, tiene éxito. Y esta historia nos muestra la disciplina por el pecado, pero también es una invitación a todo el campamento de la iglesia para extirpar el mal, para que se puedan realizar todos los proyectos de Dios, porque las acciones negativas de una sola persona contaminan la comunidad. Con la palabra anatema está representado todo el botín de guerra de Jericó que pertenecía a Dios. Estaba dedicado para Él, por lo tanto, nadie podía tocarlo. Si Acán hubiera esperado unos días, habría podido tener otra suerte y no hubiera sufrido la muerte con toda su casa. Dios exige una entrega absoluta de todo el afecto, de todo el apego, la simpatía por lo carnal. O sea que hay que cortar con eso. Todo en Jericó tiene que ser destruido. Josué capítulo 7, versos 2 y 3. Fíjese aquí, vaya tomando en cuenta lo que dice la palabra. Después dice: Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló a los hombres que él envió, diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Cuando ellos regresaron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, que suban unos 2,000 o 3,000 hombres, y con eso va a ser suficiente para tomar la ciudad de Jai. No hay necesidad de fatigar a todo el pueblo yendo hasta allá, porque son pocos. Entonces, para la conquista de la ciudad de Jai, Josué no buscó la dirección de Dios para la batalla. Se confió en los espías y creyó que la batalla sería fácil. Eso es demasiada confianza en la fuerza humana. Jai, es verdad que era una ciudad pequeña en comparación con la fortaleza que había en Jericó. Y Josué actuó independientemente de Dios, queriendo tomar la ciudad de Jai en la carne, por el brazo humano. Cualquiera de nosotros que intentemos hacer lo mismo, llevar adelante grandes planes sin tomarlo a Dios en cuenta, terminará fracasando. Porque sin Él nada podemos hacer.
El que actúa independientemente de él está igual que Josué, cuando quería conquistar la ciudad de Jai en la carne. Porque Dios es el mayor y mejor estratega y desea conducirnos en la batalla. Y cuando Él nos conduce, la victoria está asegurada. Josué capítulo 7, versos 4 y 5. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos, ya saben, 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel en Jai experimentó la derrota más amarga. Y ojo aquí, Dios culpó a la nación entera de ser los responsables de la derrota. Dios vio a la nación como un solo equipo. Por eso el pecado de Acán afectó a todo el campamento. El pecado de uno fue tomado como pecado colectivo. Es bueno tomar en cuenta esta enseñanza. A veces nos parece que nada malo sucede en la congregación. Sin embargo, sí hay muerte. Algo está sucediendo. Jai muestra los efectos peligrosos del pecado oculto dentro de la congregación de los santos. Romanos capítulo 7, versos 14 y 15 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, decía Pablo, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero. Antes bien, lo que aborrezco, eso hago. El libro de Romanos también es un recordatorio de las luchas del cristiano. Cuando uno o unos pocos creyentes están fuera de la comunión con Dios, persiguiendo agendas personales, pueden experimentar una derrota entera como congregación. ¿Por qué? Porque no hay unidad de propósito. ¿Por qué? Porque hay rebelión en el corazón. Jesús dijo claramente, el que no recoge con él, ¿qué es lo que hace? Desparrama. Efesios 4:30 al 32 dice, no contristen al Santo Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y quítese de todos ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Más bien sean benignos los unos con los otros. Sean misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a todo el campamento en Cristo. Y Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. Entonces, la rebelión abierta contra el Señor es pecado. Las agendas egoístas personales pueden derrotar a una congregación entera. ¿Cuántos han leído Primera de Corintios, el libro? Entonces les va a ser más fácil entender. En la iglesia de Corinto había pecado. Se trataba de una inmoralidad abierta y la iglesia lo toleraba. ¿Por qué lo toleraba? Porque cuando todo el mundo está en lo mismo, dicen, oh, cualquiera puede pecar, no estén juzgando a la gente, no hay que ser tan malo. La tolerancia del pecado demuestra una doble moral. Hay muchos que piensan que la tolerancia es una virtud que debemos adquirir. En el reino de Dios no hay tolerancia. Nadie puede vivir a su antojo, por eso la Biblia es clara.
todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Siembra mal, va a cosechar mal. Siembra pecado, va a cosechar de su mismo pecado. Entonces en la iglesia de Corinto había una inmoralidad abierta, la iglesia lo toleraba y quizá incluso se jactaban de ella, pero era un escándalo abierto. Cuando un escándalo se hace viral, es un escándalo mundial. Entonces, en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, había una inmoralidad abierta y la iglesia la toleraba, jactándose. Pero era un escándalo que se había hecho viral. Primera de Corintios capítulo 5 del verso 5 al 8. Pablo le escribió a la iglesia de Corintio y dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿Acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de esa vieja levadura para que sean nueva masa como son, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, la levadura de la maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura? Sinceridad y verdad. Por eso dice Hebreos 12:15, miren bien. Así que para mirar bien, o se ponen lente o se lavan la cara. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. No sea que entre ustedes haya un fornicario o un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dejó sus privilegios de hijo mayor, dejó sus privilegios de liderazgo de su tribu, precisamente por pecar, despreciar las cosas de Dios por un plato de comida. Cierto hombre quiso vender su casa y apareció un comprador. El comprador no tenía el dinero para comprar la casa, así que insistía: vendeme tu casa, rebajarle, vendeme tu casa. Insistió tanto el hombre que al final el dueño de la casa le dijo: bueno, está bien, estoy necesitando dinero, te voy a vender la casa, pero quiero conservar de mi propiedad este gancho, este clavo que está al lado de la puerta. El otro dijo: no hay problema, estaba feliz, estaba comprando la casa por poco dinero, pero comprando la casa al final. Pasaron los años y volvió el vendedor. Ya se había recuperado su economía y le dijo: quiero volver a comprar mi casa de nuevo. Pero el dueño de ahora le dijo: eso es imposible, porque la casa no está en venta. Así que el primer propietario se enojó, buscó un cuero de un perro muerto y lo colgó en el clavo, en el gancho que estaba en la entrada de la puerta. Así que la casa comenzó a llenarse de un olor insoportable. Y cada ciertos días iba y descolgaba el cuero hediondo y ponía otro igual, en el mismo gancho. Y la edentina era insoportable.
Y ese mal olor forzó al dueño de la casa a vender de nuevo la propiedad a su anterior dueño. La moraleja de esta palabra es que si le dejas al diablo, aunque sea un clavo en la casa de tu propia vida, él volverá a colgar basura y basura en descomposición, haciendo de tu vida un lugar impropio para la habitación de Dios. A él no tienes que dejarle ni un gancho ni un clavo. O rompes con la carne y el mundo, o siempre va a venir a poner su inmundicia en el clavo que le dejes. Josué capítulo 7, versos 6 y 9. Entonces, después de la muerte de las 36 personas, Josué rasgó sus vestidos, rasgó sus ropas y se postró sobre la tierra, en tierra, con la cara en el piso. Delante del arca de Jehová, quedó así hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, que eran los líderes del pueblo, y echaban polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que los amorreos nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Israel ha dado la espalda delante de sus enemigos, es decir, comenzó a correr mientras los de Jai los perseguían. Y mataron 36 personas mientras ellos corrían. Porque van a huir, nos van a rodear, van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás con tu gran nombre? Eso es lo que debemos pensar nosotros con el pecado. Porque el pecado nuestro ensucia el nombre de Dios. El pecado de una persona en el campamento causó una gran humillación, mostrando la fragilidad del liderazgo. Entonces Josué dice, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos. Cuando una persona rompía sus vestidos, estaba mostrando un dolor sumamente profundo. Cuando una persona se inclinaba al piso, estaba mostrando su humillación. Y no solamente él estaba en esa posición, todos los líderes de la nación de Israel. Mateo 5, 3, 4 dice, bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús enseñó que el que reconoce su necesidad puede ser parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es para gente que se arrepiente. Es para gente que cae de bruces llorando porque reconoce su necesidad de perdón y de ayuda. El arca de Jehová era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Así que Josué se humilló a la vista del Señor, a la vista de todos, y el Señor escuchó a Josué y le dio la dirección correcta. Fíjese ahí en Josué capítulo 7, verso 10. Le dijo el Señor a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios no es desleal. La derrota no es por causa de Él. La derrota fue por causa del pecado en el pueblo. O sea que Dios no es el problema. El problema, ¿quién es el problema? Nosotros, los miembros del pueblo, del campamento. Él ya redimió a su pueblo. El problema está en medio del pueblo.
El problema es el pecado sin confesar. El problema es el pecado sin arrepentimiento. El pecado siempre es la causa de la derrota del pueblo de Dios. Josué 7, 11 y 12 dice: Israel ha pecado, el pueblo ha pecado, y aún han quebrantado mi convenio que yo les había mandado, dijo Dios. Y han tomado del anatema, y hasta han robado, y también han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Y no voy a estar más con ustedes si no destruyen el anatema en medio de ustedes. El pecado oculto destruye, y hay una sola forma de tratar con el pecado, y es confesándolo. No imitemos a Acán, porque vamos a acarrear muerte no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia y para el campamento. Cuando hay problema en una familia, hasta los hijos se tuercen, aunque sean pequeños, porque los hijos no son sordos y comienzan a escuchar lo que los padres hablan. Comienzan a escuchar las peleas, comienzan a escuchar las causas de las peleas. Y toda la familia se va muriendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer el pecado, confesarlo. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo lo lave y se pueda recibir perdón. Josué dio las consecuencias terribles del pecado de Acán. Josué 7:24. Entonces Josué dice: y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro. Y mire las consecuencias. Y sus hijos de Acán, y sus hijas de Acán, sus bueyes de Acán, sus asnos de Acán, sus ovejas, y su tienda, su casa, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, capítulo 7, 25 y 26, ¿por qué nos has turbado? O sea que el pecado en el campamento turba el saldo. Hay turbación en el saldo. Unos están sabiendo el pecado, otros son cómplices, otros son alcahuetes. Y los que no saben están sufriendo también las consecuencias y no saben qué es lo que está pasando. Verso 26, y levantaron sobre él, dice, un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Así es como Dios ve el pecado. Dios odia el pecado donde quiera que se manifieste. El pecado debe ser juzgado. La única solución, ¿cuál es entonces? Confesar y arrepentirse. Así es de trágico el egoísmo y la avaricia de una persona. Afecta a todo su entorno. Acán no fue el único que murió como consecuencia de su pecado. Así que es bueno recapacitar para tomar con seriedad nuestra responsabilidad de vivir en santidad. Por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia y por amor al campamento al cual pertenecemos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.